Seguimos aquí abriendo la mañana y en este momento recibimos de manera muy grata a Juan Carlos Guerra. Juan Carlos Guerra es vicepresidente del PRD, un alto dirigente de esa organización política y un experto en temas internacionales. Bienvenido, Juan Carlos, a Abriendo la Mañana. Buenos días, Dari, buenos días, Charmín, y buenos días a la gente que nos ve y nos escucha. Juan Carlos, yo creo que debemos iniciar, aunque quisimos invitar para abordar el tema Haití a propósito de la participación del presidente en la Cumbre de las Américas, donde se creó un escenario que uno pudiera hacer, como uno dice, que nada pasa porque sí. Pero antes, yo quisiera que tú nos des una pequeña panorámica de en qué está el PRD. El PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, un partido de tradición. Te hablo en esos términos porque el panorama político, según expertos en el área política, será de tres partidos, desconociendo el Partido Reformista, el PRD. Se habla de que luego del 96 se repetirá el escenario de tres partidos políticos disputándose la presidencia, en lo cual no aparece el Partido Revolucionario Dominicano. Mira, en primer lugar, el PRD está en un proceso en esta etapa de crecimiento. Luego del proceso electoral del año 2020, nosotros decidimos convertirnos en un partido de oposición responsable y útil para el país e iniciar un proceso primero de reestructuración, el cual ya culminamos, y ahora estamos en un proceso de crecimiento con miras a qué, a presentar candidaturas en el año 2024 en todos los niveles. Hacer análisis en un proceso electoral a 2 años vista, yo pienso que todavía el mapa electoral no está totalmente configurado, porque fíjate que por ley, por ejemplo, las candidaturas de los partidos, a todos los niveles me refiero, deben escogerse a final del año anterior a las elecciones. Estamos hablando de octubre de 2023, pero la pre-campaña inicia en julio del año que viene, es decir, estamos a prácticamente un año exactamente del inicio de la pre-campaña. Y faltan muchas cosas por ver cómo se desenvuelve el escenario, y yo pienso que nosotros, teniendo una buena oferta electoral, vamos a tener la oportunidad de competir y de ver en ese escenario cómo podemos convencer a la gente de que la opción que presenta el Partido Revolucionario Dominicano en los distintos niveles es la opción más adecuada para los intereses del pueblo dominicano. ¿Cómo ustedes han manejado el tema de que algunos dirigentes han emigrado quizás a otras fuerzas políticas? ¿No les afecta a ustedes internamente por su fortalecimiento? En la República Dominicana la decisión de participar o no participar en política o estar en un partido determinado es voluntaria. Nosotros nos enfocamos en la gente que está llegando. Fíjate que hace ya una semana el presidente del partido estuvo por la línea noroeste incorporando gente nueva. Hemos tenido un importante flujo de dirigentes que vienen al partido, y yo pienso que en ese aspecto lo importante es enfocarse en esa gente que va llegando y en nuestra agenda, que es primero hacer una política de oposición constructiva y propositiva, y en segundo lugar, lógicamente, ir constituyendo y configurando una oferta electoral de cara al año 2024. Cuando uno escucha al Partido Revolucionario Moderno, al Revolucionario Dominicano, al PLD, quejarse sobre decir que el PRM está comprando dirigentes, comprando alcaldes, uno se retrotrae al pasado y examina el escenario y ve cómo el PLD de alguna manera absorbió el PRD, absorbió al Partido Reformista, y uno dice, bueno, pero la política como que hasta cierto punto, primero es cíclica, pero también es de poca memoria. ¿Cómo tú evalúas esa presentación de los partidos políticos, es decir, que tal o cual partido son sacando y comprando dirigentes? Yo lo que creo es, y te soy con esto totalmente honesto, que es una pena que el gobierno dominicano, el partido oficial, en medio de la crisis en la que estamos, esté dedicado a distraer el debate hacia esos temas de conquista de dirigentes de otros partidos. Como te digo, la participación en política en la República Dominicana es voluntaria. Yo prefiero enfocarme en los problemas que tiene el país hoy día.
tenemos, por ejemplo, una crisis inflacionaria la más alta en la última década en la República Dominicana, que el gobierno dice como argumento que es una crisis global, que es una inflación importada. Sin embargo, cuando tú te vas al cuadro de países de América Latina, tú te das cuenta que la República Dominicana es el cuarto país en la región con la inflación más alta. ¿Qué están haciendo otros países similares a nosotros en la región, como Panamá, como Costa Rica, como Uruguay, que son países con nuestro mismo índice de desarrollo humano y que no son productores netos de petróleo, carbón o gas natural, que tienen una inflación más baja que la República Dominicana? ¿Por qué, por ejemplo, nuestro país ha pasado, según la propia proyección de la CEPAL, de ser la economía que más crecimiento tuvo en la región en el año 2019 a ser ahora mismo la cuarta economía en crecimiento económico en la región? ¿Por qué la República Dominicana vuelve a tener una tasa de crecimiento menor al 5%? Y eso no se había visto desde el año 2002. Es decir, cuando tú ves ese cuadro, tú te das cuenta que hay incapacidad por parte del gobierno para afrontar el tema de la inflación y afrontar el tema de los efectos de la crisis pandémica, que yo creo que en eso es que tiene que estar enfocado el gobierno del presidente Abinader. Cuando tú le sumas además a eso el tema de la seguridad, que ha tenido una situación en estos 20 meses de crisis con momentos de pico en el tema de la ola de inseguridad, tú te das cuenta que quizás el gobierno no tiene la capacidad suficiente para afrontar esos problemas que nosotros tenemos como país. Y te lo pongo con una cifra. La cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes en la República Dominicana en el año 2019, no voy a poner el 20 porque ese es un año que va a estar siempre en las estadísticas en asterisco, pero en el año 2019 la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes en la República Dominicana era de 9.2. Este año la cantidad de homicidios se proyecta a 12.36 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué está haciendo el gobierno dominicano para enfrentar eso? Y yo pienso que debemos estar enfocados en ver cómo resolvemos esos problemas que tenemos los dominicanos en ese aspecto. Hablábamos de que podemos analizar el tema de la migración en la República Dominicana, pero también esa es otra amenaza latente, sobre todo porque ahora al fenómeno de los haitianos viniendo al país perseguidos por la pobreza de su nación, agregamos un nuevo elemento que ha pasado por debajo de la mesa, pero que se suma a los problemas en la relación entre los dos países, el crimen transfronterizo. Es decir, tenemos un país al lado nuestro, dominado por bandas criminales en un colapso institucional, y uno no siente por parte del gobierno dominicano que haya una política diseñada con conciencia de lo que eso significa en términos de amenaza para nuestro país. Entonces yo pienso que en ese aspecto el debate político debería estar concentrado en ver cómo el gobierno puede afrontar esos problemas que tenemos. Pero ¿tú no crees que ese tema, el tema fronterizo y de crear una política frente a la amenaza que se cierne con Haití, sería injusto pedirle al gobierno actual que en 20 meses tenga ese proyecto cuando hemos tenido ese problema lo hemos tenido históricamente en República Dominicana y no ha sido resuelto ni ha sido enfrentado? ¿No sería injusto pedirle al gobierno del presidente Luis Abinader que en 20 meses tenga una solución a un problema histórico que en 4, 8, 12 años no lo han solucionado gobiernos anteriores? Es que la gente escoge a unas autoridades para que gobiernen, no para que les ponga excusas, por un lado. Por el otro, el presidente Abinader, durante su campaña, presentó la resolución de todos los problemas. Él decía, incluso, no sé si recuerdas, que él hablaba que con el plan Giuliani para el tema de seguridad, en 2 años, la situación de la delincuencia en la República Dominicana iba a disminuir. Y 2 años después, tenemos que ha incrementado. Él decía, por ejemplo, que llegado al poder en 3 meses, bajaba el precio de los alimentos en un 30%. Y lo que tenemos es que en la República Dominicana, en alimentos y bebidas no alcohólicas, a día de hoy, la inflación va a rozar los 2 dígitos. Va a rozar, no, está ya en 2 dígitos en ese rubro. Es decir,
que nosotros lo que estamos pidiendo al gobierno en muchos problemas es que presente planes. Y hasta ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el plan del gobierno con el tema de la seguridad? ¿Cuál es la propuesta, la estrategia en materia de política migratoria? ¿Ustedes la conocen? Yo no la conozco. El gobierno no la ha presentado al país. Lo que se ha limitado es a decir una cosa hoy y mañana la contraria. Y entonces nos vamos viendo que lamentablemente lo que ha ocurrido es que el presidente Abinader le presentó al país una propuesta de cambio sin tener un proyecto de cambio, sin tener un verdadero proyecto de país. Porque este es el gobierno que más tumbo da con las decisiones. Fíjense que no ha habido una sola decisión importante del presidente Abinader que él no se haya visto obligado a revertirla. Entonces, ¿qué te dice eso? Que hay improvisación, que no hay un conocimiento y un dominio cabal de lo que es la administración pública, de lo que es el Estado, que no hay ni siquiera una estrategia clara. Yo tenía un profesor de Derecho Constitucional que él decía que el problema de la pobreza no era encontrar la solución, porque solución había muchas, lo que había era que aplicar una. Y yo pienso que lamentablemente en el caso del presidente Abinader, él tiene muchas soluciones en su cabeza, pero no ha sabido aplicarlas, no ha sabido plantearlas, no hay un plan. Yo les invito a ustedes que me digan, y a los amigos televidentes, cuáles son los planes que tiene el presidente Abinader con todos estos temas. Lo que hemos visto son improvisaciones tras improvisaciones. ¿Tú entiendes que el presidente Abinader debió de haber firmado el pacto migratorio en la cumbre? Mira, esa parte me gusta descomponerla, porque es mucho más complejo que eso. ¿Qué pasa con el tema de la migración haitiana? Para nosotros, fundamentalmente, aunque esa declaración de la cumbre de Los Ángeles no es únicamente para la migración haitiana, es en términos generalizados, porque el problema migratorio se ha convertido en un gran problema de la región y estimulado en los últimos años precisamente por Haití, porque a partir del terremoto los haitianos empezaron a migrar primero hacia el sur, es decir, Brasil y Chile era el primer destino de la migración luego del terremoto. Eso tuvo otro salto con la pandemia e hizo que muchos migrantes haitianos miraran al norte, hacia Estados Unidos. Pero en el camino fueron, por las restricciones que había en Estados Unidos, fueron convirtiendo a México en un nuevo destino para su migración. Y entonces tenemos que en la región, con el tema de la migración haitiana, hay varios países, además de la República Dominicana, que lo tienen como un problema. Estamos hablando de Chile, Brasil, México y República Dominicana, que son los 4 principales destinos de la migración haitiana, y Colombia y Panamá, que son países de tránsito del tema migratorio. Fíjense que para llegar de Chile a Estados Unidos, los haitianos recorren 9 países, cruzan 9 fronteras. Pero real y efectivamente ahí están los focos de la discusión. Donde yo entiendo que está el problema, no es si en la firma o en la no firma del pacto o de la declaración. Fíjense el argumento que da el presidente para no firmarlo. Él dice que él no lo firmó porque no le dio tiempo al Consejo Nacional de Migración para reunirse. Y yo me pregunto si fue que la Cumbre de las Américas se convocó de manera improvisada, porque hasta donde yo tengo entendido, las cumbres se planean y se van constituyendo meses y a veces hasta años de antelación antes de llegar ahí. Cuando usted ve esas declaraciones, que en muchos casos uno tiene que hacer un ejercicio importante para poder comprenderlas, porque ese es un lenguaje muy abigarrado, es porque cada palabra de esa tiene meses de negociación de los países que van a firmarla, porque lógicamente hay intereses. Entonces, yo primero creo que no habla bien del gobierno que el presidente diga que en un tema tan sensible como ese, el Consejo Nacional de Migración no tuvo tiempo de reunirse para asesorar a su presidente. Si yo fuera él, estuviera tomando las medidas con los ministros que componen ese consejo para llamarles la atención. ¿Tú entiendes que él está gobernando solo? Yo entiendo que él está gobernando de manera improvisada. Yo entiendo que él no se está dedicando a gobernar. Él está dedicado a buscar el aplauso de la grada. Yo entiendo que él no tiene real y efectivamente un plan de trabajo, un plan de gerenciar el gobierno. Yo no soy de los que dicen el equipo es malo, el jefe es bueno, porque el cuerpo anda como la cabeza está. Y si la cabeza no está bien, el cuerpo no va a andar bien. Entonces,
Yo no quiero distraerme con ese fuego de artificio de que el presidente es un angelito y está rodeado de idiotas, porque si usted está rodeado de idiotas, revísese, porque probablemente usted sea igual, sobre todo porque la Biblia dice que los iguales se ¿Qué juntan. elementos positivos pudiéramos resaltar del gobierno de Luis Abinader? Entonces, para terminar el tema de la declaración, yo pienso que debió tomarse más en serio ese tema. Yo pienso que lo que debió hacer el gobierno en ese aspecto fue hacer una ofensiva de política exterior con esos países que acabo de mencionar de manera puntual para constituirse en un bloque que le presente a la comunidad internacional soluciones concretas para el tema haitiano, porque ya la migración haitiana, para que la gente lo sepa, en toda América el tercer flujo de migrantes de todo el hemisferio es de haitianos. Fíjense que solamente lo supera Venezuela y Perú. Y en Sudamérica son el segundo, después de Venezuela, sobre todo en Brasil. Entonces, ¿qué te dice todo eso? Que ese es un problema regional que el gobierno, en vez de plantarse en el escenario, a dar un discurso, a utilizar la retórica de pedir a la comunidad internacional que venga, ha debido dar el próximo paso y tratar de constituir una alianza estratégica, sobre todo con Brasil, con México, con Colombia, Panamá y Chile, para que junto a nosotros planteemos sobre la mesa soluciones concretas, estilo, por ejemplo, el Grupo de Puebla o el Grupo de Lima, en el caso de Venezuela. ¿Qué hacer en este caso? En el caso de Venezuela. Yo pienso que lo primero es constituir ese grupo regional para darle más cuerpo al pedido de que Estados Unidos, Francia, Canadá, los organismos multilaterales, especialmente la ONU, asuman el control del colapso institucional de Haití y, por otro lado, crear las condiciones para que haya un fondo común de reconstrucción de Haití, porque al final la migración es un fenómeno, salvo los casos de desplazados por violencia o desplazados por temas religiosos, es un fenómeno económico. Nadie se va de su país y tiene garantizado en su país condiciones óptimas de vida. Los haitianos salen de Haití porque allí no tienen posibilidades. Entonces, ese es un país en una situación muy grave. Fíjense un dato. Mientras en la República Dominicana las remesas constituyen entre el 7 y el 9% del PIB, en Haití anda por el 38.5%, lo que quiere decir que ahí prácticamente no se produce nada, que ahí se vive de lo que mandan los migrantes. Entonces, tiene que haber una política de estímulo para que Haití pueda superar muchos problemas, entre ellos el de la identidad, pero también está el de la construcción de hospitales, el de la construcción de escuelas. La red vial de Haití también es limitada, el acceso a electricidad también. Por esa parte yo pienso que desde el gobierno dominicano ha debido haber una ofensiva de política exterior mucho más concreta que trasvase el discurso, que es importante porque es bueno en esos foros hacer ese llamado, pero eso debe ir acompañado de una labor de carpintería política con otros estados que están viviendo el problema también de la migración haitiana, por lo que impacta ese flujo de migrantes en los distintos países. ¿Tú no crees que la República Dominicana ha sido tímida, ausente en las decisiones políticas de Haití? Es decir, que no podemos nosotros solucionar el tema haitiano, el tema fronterizo, sin tener de manera estratégica, reconociendo la determinación de los pueblos, teniendo incidencia en sus decisiones políticas. Mira, ahí debo darte razón en un aspecto. Nosotros hemos vivido tradicionalmente de espaldas a Haití. De hecho, nunca hemos tenido una política exterior que mire a Haití como lo que es oportunidad y amenaza al mismo tiempo, por todas las cosas que todos conocemos. Entonces, yo pienso que más allá de eso, porque es un tema delicado de entrar en la política interna del país, sí nosotros hemos debido tener un diseño de política exterior que tenga a Haití como un puntal fundamental, no solamente por el tema migratorio, porque aquí, en este aspecto, el tema migratorio es difícil, pero es el menos grave. Y fíjate que hay muchos problemas graves ahí. Tú tienes, por ejemplo, el tema de seguridad.
tú tienes el tema económico, no solamente en la economía formal con los mercados binacionales, que esa fue una iniciativa maravillosa, es la otra, el contrabando, porque por esa frontera que nosotros tenemos, por ahí cruza de todo y quizás lo más útil y menos dañoso de lo que cruza son las personas, sí, porque ahí hay contrabando de armas, hay contrabando de drogas, de contrabando de todo. Entonces, de hecho, el mayor mercado para los vehículos robados en la República Dominicana es Haití. Allá que se lo llevan a desguazarlo. Dentro de todo lo que se propone en solucionar el tema Haití desde República Dominicana, muro, esto, pero nunca se habla de fronteras ni se habla de aduanas. Es decir, yo escucho todas las soluciones de Haití, del tema de la frontera, pero nunca se menciona aduana. Es decir, las aduanas entre República Dominicana y Haití están perfectas. Claro, y el escenario ideal, ahora que tú hablas de aduanas, el escenario ideal con un Haití estable es que República Dominicana y Haití constituyan una suerte de zona de libre comercio, porque tenemos un mercado potencial de cerca de 40 millones de consumidores. Natural. Porque tú tienes los 12 millones que viven en Haití, los 12 millones que viven aquí, ahí van 24, los 2 millones de dominicanos que hay en el exterior, 2.5, y los 7 millones de turistas que vienen al país. Entonces, este sería un mercado potencial maravilloso para que ambos países pudieran desarrollarse a un nivel que nosotros no sospechamos lo grande que puede ser, sobre todo por la ubicación estratégica que tiene esta isla. Hablo de la isla en sentido general, la isla de la Hispaniola. Entonces, yo pienso, Daris, que en todo este aspecto, lo que ha faltado por parte de nosotros es que dejemos de asumir Haití como un tabú, por un lado, o como algo que tú pones debajo de la alfombra porque no sabes qué hacer con eso. O para que no se vea. O para que no se vea. Nosotros tenemos que asumirlo con inteligencia claro. y saber que la política migratoria, en este caso que tenemos una frontera terrestre, pasa también por una buena política Yo no fronteriza. debería decirlo, pero como este programa casi nadie lo ve, yo lo voy a decir. Es decir, no es posible que se elija un candidato presidencial y un posterior presidente de Haití sin que la República Dominicana tenga participación en esa decisión. No es posible. ¿Por qué? Porque ahora mismo nosotros tenemos un ciudadano que se llama Claude Joseph, que quiere ser presidente de Haití. Pero él quiere ser presidente de Haití fomentando el odio del dominicano y el haitiano. Fomentando el odio. Enfrentándolos. Sí, creando un sentimiento de confrontación. Siempre se habla de que República Dominicana, Haití, pero eso para mí no es tal. Porque si usted se pone si usted hace un observatorio de la sociedad dominicana, la sociedad dominicana tiene una representación importante de los haitianos. Donde quiera tú te vas a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero la República Dominicana no tiene la influencia haitiana. Aquí no hay políticos haitianos de influencia. No tenemos música haitiana que influya. No tenemos gastronomía haitiana que influya. ¿Qué significa eso? Que el rico haitiano no ha elegido a República Dominicana como destino. Claro, y también hay un aspecto, fíjate que las raíces históricas de eso tiene una explicación, las raíces históricas de nuestra relación crean esa tensión, eso es natural. Sí, claro, fíjate, la historia bélica. Fíjate que de los presidentes de Haití, con el único que nosotros hemos tenido unas relaciones fluidas, que los mayores avances en términos de nuestras relaciones se hicieron justamente durante la gestión, estamos hablando de René Preval. ¿Y qué era René Preval? Era un haitiano de origen dominicano, porque creo que su madre era dominicana, porque se llamaba René Preval García. Entonces, pero cuando tú ves, por ejemplo, otros presidentes de Haití importantes que tuvieron una actitud ríspida contra la República Dominicana, hablo, por ejemplo, de Jean-Bertrand Aristide, por ejemplo, o en el caso de Michel Martelly, que aunque no tenía una actitud ríspida en el discurso, con indiferencia, pero en los hechos era muy fuerte, teníamos nosotros que bregar mucho con ese aspecto. La relación fluida que hubo entre Duvalier y Trujillo, pero que ahí había una relación de amor y odio, porque ellos tenían momentos buenos y momentos no tan buenos. Era según. Exactamente. Entonces, en ese aspecto, yo pienso que
nosotros tenemos que aplicar primero criterios de política de Estado en términos de lo que significa Haití. Por Dios. Y segundo, criterios de geopolítica para nosotros impactar en todo lo que se desenvuelve allí, pero también no dejarnos tomar el terreno en los órganos multilaterales, porque lo que pasa lamentablemente es que Haití nos lleva a la delantera. Cuando tú ves los informes que hacen los organismos internacionales sobre el tema migratorio, tú te das cuenta hasta en el lenguaje que hay una suerte de cerco para que la República Dominicana para que tenga que abrazar a Haití obligado. Y entonces yo no estoy en contra de que lo abracemos. Incluso fíjate que yo hablo de que el estado ideal es que vayamos a una zona de libre comercio entre los dos, pero tenemos que hacerlo sobre la base de saber de que en la condición de colapso que tiene Haití, ese peso muerto puede en algún momento también sentirse en la República Dominicana. Bueno, de hecho, lo estamos sintiendo porque el 25% de nuestro presupuesto de salud y el 25% de nuestro presupuesto de educación se va en Haití. Y eso que no ponemos sobre la mesa lo que significa tener una migración indocumentada trabajando en términos de las finanzas públicas, porque esa es una migración que está trabajando, ese es un personal que está teniendo salarios. Pero no pasa por Go. Pero que no está rindiéndole al fondo del Estado. Pero ni siquiera los fondos de pensiones, porque el salario social que se paga no lo cobran los migrantes indocumentados. No hay forma de cobrarlo porque no están... Tú hablabas de dos elementos que a mí me parecen muy interesantes. Oportunidad y amenaza de Haití, entre Haití y República Dominicana. Si pudiéramos desglosar, ¿qué tú observas como oportunidad y qué tú observas como amenaza? Como oportunidad está muy claro que Haití tiene un mercado que puede ser importante para nuestros productos. De hecho, por ejemplo, en la República Dominicana se producen mensualmente 17 millones de unidades de pollo, de las cuales nosotros consumimos 16. Ese millón comúnmente se coloca en el mercado haitiano. Lógicamente, eso es irregular porque muchas veces Haití le cierra la puerta a los productos dominicanos. Dice, no quiero pollo hoy. Le pone sanciones. Entonces, pero si nosotros logramos, y eso se debe a que Haití tiene una situación de inestabilidad institucional y de colapso en este momento, que hace difícil a la República Dominicana tener un interlocutor para lograr eso. Fíjate que cuando Miguel Vargas llega a Cancillería, la primera cosa que logra es levantar las sanciones que tenía Haití o las restricciones que tenía Haití a los productos dominicanos. Pero eso lo hizo porque él tenía una contraparte con la cual conversar. Pero ahora, ¿con quién conversa el Estado dominicano? No hay. Entonces, la oportunidad, digamos que en el ámbito del mercado económico es importante de Haití para nosotros. La amenaza, en este momento yo pienso que la amenaza real y efectivamente es el crimen transfronterizo, la seguridad. ¿Por qué? Primer detalle, Haití está tomado territorialmente por bandas criminales, son las que controlan Haití en este momento. Segundo, el otro problema... De hecho, invadieron el Palacio de Justicia estos días. Correcto, es una situación difícil. Pero el segundo problema que está ahí latente es que Haití es un país sin registro civil, sin identidad. La mayoría de su gente no existe legalmente. Y tú me dirás, pero eso es un problema para la República Dominicana. Y yo te digo, claro que sí. Porque imagínate tú que esas bandas asuman ese personal sin nombre, sin apellido, que no existe legalmente, para tomarlo como capital humano para exportar su modelo de criminalidad. ¿Cuál es el país más cerca que ellos tienen para eso? Nosotros. Entonces, esa es la principal amenaza y por eso es que yo abogo porque haya una política mejor definida, una estrategia de Estado que ponga sobre la mesa todos sus elementos. Porque, por ejemplo, la valla fronteriza. Una medida interesante, porque todo lo que contribuya a contener y a controlar el paso de personas y de bienes por la frontera de manera irregular yo creo que es adecuado. Sin embargo, el presidente fue a dar allí un palazo y no han vuelto a poner un solo bloque y una sola varilla más. No nos han dicho quién se ganó esa licitación, cómo se hizo. Parecería que y yo estuve allí porque nos invitaron como partido y yo fui a representar al presidente del partido. Parecería que en el momento en que él lo hizo, el presidente quería tener algo para presentar en el discurso de rendición de cuentas. Pero
aún estuvieran trabajando allí, eso no es suficiente, porque la valla fronteriza, la valla perimetral fronteriza por sí sola no va a resolver el problema. Si esto no está acompañado de una serie de políticas y de una fuerte inversión de recursos, pues entonces ese muro en algún momento se va a volar. O sea, que estamos completamente indefensos en la frontera. Así es. Tenemos una frontera muy porosa, que en términos prácticos y reales tiene unos límites muy difusos. Aquí hay zonas del área fronteriza que ya en términos prácticos está tomada por migrantes haitianos, que vuelvo y repito, yo no lo veo mal, porque la migración es una oportunidad para el desarrollo de los pueblos. Lo que pasa es que esa migración tiene que ser segura, tiene que estar regulada y tiene que obedecer a una estrategia del Estado receptor de esa migración. Y ahí es que entonces que yo hago mi crítica al Estado dominicano, que no ha tenido y en este momento no tiene una verdadera política frente a Haití. Te iba a preguntar sobre la política, no frente a Haití, sino la política en sentido general del servicio exterior. Si tenemos una verdadera política de servicio exterior, si hemos hecho lo que tenemos que hacer con relación no solo al tema haitiano, sino de cara a esa aldea global. Es decir, yo te lo pregunto en virtud de que tú fuiste funcionario de la Cancillería, tenemos una Cancillería que está haciendo lo que hay que hacer con relación al tema exterior, internacional. Por razones éticas, yo voy a tener mucho cuidado en decir lo que voy a decir, porque yo salí de allí, no quiero que se interprete que cualquier juicio de valor que uno haga aquí lo está haciendo por otra razón que no sea, digamos que el análisis del fenómeno. Pero creo que la mejor evidencia de la situación en la que está nuestra política exterior fue lo que pasó en la Cumbre de las Américas. El presidente Abinader se reúne en una reunión bilateral con el primer ministro Ariel Henry. El presidente Abinader, cuando sale, dice que él no se va a referir al tema, pero que trataron temas en sentido general de seguridad y cooperación. Luego, el primer ministro Ariel Henry da una declaración de que el presidente Abinader se había comprometido a un plan de regularización de migrantes haitianos y a apoyar a la ex ministra de Salud en su candidatura a la oficina panamericana, a la oficina regional de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Luego el gobierno desmintió eso. Pero cuando tú te pones a verlo en el contexto y te pones a ver los detalles, tú te das cuenta que ahí faltó carpintería, porque en primer lugar, una reunión bilateral de ese calibre no debió terminar sin una declaración conjunta de ambos países, su jefe de gobierno, que era Ariel Henry, y nuestro presidente, una declaración común diciendo abordamos estos temas, llegamos a estos acuerdos, porque eso es lo que se estila. Entonces ahí te dice a ti que hubo ausencia de carpintería de ese elemento, porque ahí falló el mecanismo de política exterior. El otro aspecto es el hecho de que el presidente diga, no firmamos la declaración porque el Consejo de Migración no tuvo tiempo para reunirse. Lo que quiere decir que, sabiendo que en la agenda se iba a tocar el tema migratorio, el Ministerio de Relaciones Exteriores debió insistirle al Ejecutivo para que se abordara ese tema, se estudiara. Al menos eso era lo que nosotros hacíamos cada vez que teníamos una cumbre, íbamos con todo ya debidamente cuadrado. Entonces, en ese aspecto yo pienso que hace falta un poco más de consistencia en el tema del diseño de la política exterior. Hoy día la República Dominicana, yo no siento que tenga una estrategia de política exterior más allá de asumir como bueno y válido todo lo que viene de Estados Unidos. Entonces, yo pienso que, aunque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, estamos vinculados a Estados Unidos por muchos aspectos, que van desde que es el principal destino de nuestros migrantes, el principal destino de nuestra exportación, el principal origen de nuestra importación, el principal origen de nuestras remesas, que hace del 7 al 9% del PIB. Y un dato no menor, la mayor cantidad de turistas que vienen al país son norteamericanos, es decir, que estamos íntimamente vinculados a Estados Unidos. No podemos demandarle de manera seria al gobierno dominicano que sea un contradictor de los intereses norteamericanos, pero tampoco podemos admitir que sea totalmente sumiso. Debemos tener una posición equilibrada
que sin afectar lo uno, pues no termine tampoco afectando al interés nacional. Una evaluación sería entre la ejecución y la comunicación del gobierno. ¿Qué puntuación tú le dieras a cada una? Es que eso va íntimamente vinculado. Tú no puedes pedir una comunicación eficiente cuando tu ejecución es mala, porque la comunicación, ustedes son comunicadores, la comunicación no es magia. Tú tomas unos insumos y los comunicas bien, pero si tú no tienes esos insumos, tú no puedes pretender ganar la Fórmula 1 con un Toyota Corolla. Entonces el gobierno no tiene nada que comunicar. Yo pienso que cuando tú haces las sumas y las restas, tú te das cuenta que en la mayoría de los aspectos fundamentales el gobierno tiene notas deficientes. Pero algo bueno debe de tener el gobierno. ¿Qué positivo le podemos sacar? Bueno, yo ¿Tú eras amigo de Abinader o eres amigo porque vienen del PRD? No, porque... No, son de generaciones diferentes. Correcto. ¿Nunca tuviste...? No, en lo absoluto. ¿Qué positivo le ves? Mira, yo le sacaba su comida aparte en el tema de la jornada de vacunación, que yo pienso que en ese aspecto uno tenía la convicción de que el gobierno había hecho lo que tenía que hacer. Sin embargo, cuando ha pasado el tiempo, uno se ha dado cuenta que el gobierno primero compró vacunas a tontas y locas, porque tenemos más vacunas de las que necesitamos y de hecho se nos están venciendo por un lado. Y por el otro, no hubo una planificación del ingreso de esas vacunas a la República Dominicana y por tanto ya tú ves que ya vamos por varios millones de dólares que hemos perdido con el tema de la vacunación. Yo quiero insistir en que este gobierno ha sido incapaz en resolver cada uno de los problemas y te voy a poner el más evidente para todos. Los dominicanos habíamos superado los apagones. Sí. No, tú estás terrible. Y hemos vuelto a los apagones. ¿Tú tienes inversor tú? Pero ¿Tú tienes inversor? Ay, ¿quién aguanta esto? dice Miguel Vargas, y de él le copié la frase, que en política y en pelota siempre hay muchas pasiones, que por eso lo mejor que cuando uno va a discutir o de política o de pelota se vaya a los números. Y por eso la yo estadística. Siempre que trato de ver estos temas me voy a las estadísticas para ver qué es lo que hay, para irme al dato. En ese tema eléctrico, a 2020, el 83% del país tenía circuito de 24 horas. A día de hoy es solo el 68%. Lo que te dice a ti que hay una falta de capacidad del sector eléctrico para mantener todo ese tema. Bueno, lo estamos viendo con los apagones que vivimos cada día, porque ya hemos pasado yo había vendido mi inversor. Yo no tengo inversor en mi casa. Tuve que comprar otro. Ahora reciente, porque yo no tengo inversor en la casa. ¿Cómo va a ser? Con este calor y estos apagones es muy difícil. No, y aparte de con los calores que está haciendo, señor, uno tiene que prender el aire acondicionado y un abanico. Claro. Yo no tengo inversor. Ojo, tenemos menos luz, pero la factura más cara, porque la Superintendencia de Electricidad aumentó en este trimestre en un 9% pero la eso factura por el aumento de energía eléctrica. De los combustibles, no. Bueno, pero es que un gobierno tiene que prever esas situaciones, tiene que proyectarse, porque, por ejemplo, y te voy a comprar el argumento, pero este gobierno ha detenido los programas de apoyo a la instalación de paneles solares en los hogares, que hogares de clase media estaban ya haciendo cálculos para acceder a un financiamiento, colocar paneles solares y bajaba el peso de la factura energética. O quizá durante un tiempo lo que tú pagas de luz lo pagabas de financiamiento. Pero hoy día, y yo le pido a la gente que vaya y haga el intento, tú vas a cualquiera de las compañías que comercializan paneles solares y ya te dicen que ellos te venden el paquete, pero que ellos no se responsabilizan de que aparezcan los contadores especiales para eso, porque las distribuidoras no tienen contadores de energía solar. Entonces, ¿qué te dice eso a ti? Que hay una estrategia, porque nada se da porque sí. No pongan eso. Exactamente. Nada se da porque sí. Juan Carlos, muchas gracias. ¿Tú viste la película Perejil? No, todavía no la he visto. Y ya está en el cine todavía. Yo luego la vi, la película Perejil. Yo no la he visto. Pero vayan a verla. Creo que está en Fine Arts, si no me equivoco, en Fine Arts. Bueno, yo la vi en el cine y yo de verdad que para mí esa película obedece a una estrategia internacional. La voy a ver. Es una película que plantea, que yo creo que profundiza
y motiva el odio entre los dominicanos. Yo sé que nos estamos despidiendo, pero ya que tú pones ese punto, y lo voy a hacer muy corto, es lamentable que dominicanos nos prestemos por financiamiento o por lo que fuera. Para mí que esa película está financiada por un organismo internacional. A alimentar ese tipo de campaña, porque eso le hace daño a la imagen del país, pero sobre todo, que es lo más importante, más que la imagen del país, le hace daño a la buena relación entre dominicanos y haitianos, que no tenemos por qué tener tensiones entre nosotros. Eso no es un buen dominicano. O sea, que el que produjo esa película, Juan María Quijillo, ¿quién? Que andaba también en la cumbre. Juan María Cabral. José María Cabral. Sí, José María Cabral. Andaba en la cumbre ahí también él. Él andaba ahí con la directora de DG Cine. Yo creo que la responsabilidad ciudadana se ejerce desde cualquier punto. De Popi. Y es decir, cuando tú tienes una responsabilidad como ciudadano, tú la ejerces de donde tú estás, no importa lo que tú hagas, no importa al ejercicio empresarial, social o político que tú y a la hora de desarrollar un audiovisual, que yo digo que los audiovisuales se han convertido en esta era en los libros. Fíjate cómo Netflix ha sido determinante en toma de decisiones políticas importantes, porque ha sido un nicho que han adoptado aquellos que por un tema de tiempo o por un tema de dejadez han elegido eso para documentarse. Hoy el documento audiovisual tiene mayor relevancia que un libro en términos del impacto, de que la gente decide, bueno, hay un documental sobre Cuba, yo mejor me voy al documental que leer la historia de Cuba. Entonces ahí debe haber una responsabilidad. Y yo creo que en esa película, no hubo responsabilidad con relación a la dominicanidad y sobre todo también al Estado, porque el Estado también, sin coartar, tiene que también que regular y no puede fomentar el odio, porque nosotros, ¿qué hemos hablado aquí? ¿Cuál ha sido nuestro tema de esa necesidad de convivencia? Porque ¿cómo nosotros nos desprendemos de Haití? Vamos a coger un pico y vamos a dividir la frontera en dos. Le vamos a meter mar, vamos a abrir el mar Caribe y se lo vamos a entrar en... ¿Cómo lo hacemos? No hay forma. La convivencia es en base a los mecanismos que tenemos. Constitución de la República y las leyes. Es todo. No tenemos otro, no hay más nada. Gracias, Juan Carlos. Salúdame a Miguel, dámelo un abrazo. Agradecer a Juan Carlos Guerra y siempre, miren, nosotros hemos tratado de que este programa sea un tanto pedagógico y probablemente en algún momento pudiéramos ser aburridos porque no estamos en procura del like, estamos en procura de informar y de que la gente se forme con relación a temas que son importantes. Aquí la gente habla del tema haitiano, pero lo aborda del tema de la ignorancia. Simplemente, el haitiano, cuando tú escuchas a un dominicano criticando que los haitianos que viven en Ciudad Jambó ponen la bandera en el balcón. ¿Y qué tu bandera tú quieres que ponga? Y los dominicanos de Washington ahí no ponen su bandera. Y tienen un desfile. Y ponen bachata. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque también tenemos que ser objetivos. Tenemos que ser objetivos. ¿Cómo que tú quieres? ¿Que el haitiano escuche merengue obligado? No. O lo que tenemos que tratar nosotros es de generar convivencia y de tener una cultura lo suficientemente fuerte que no sea invadida por otra cultura. Gracias, Juan Carlos. Vamos a la...